traders, bienvenidos, ¿qué tal? Como sabéis, llevo algún tiempo intentando aprender cómo funciona el Smart Money. Para ello he traído a diferentes personas, diferentes traders de Smart Money, como estáis viendo aquí ahora en la serie de vídeos que he creado, por si queréis verla, en formato lista. Y la idea era intentar reducir lo máximo posible las reglas del Smart Money para así saber si realmente tiene sentido o no operarla. Es una estrategia que se ha hecho muy famosa, es un método, una metodología muy famosa ahora mismo en Internet, que mucha gente opera, pero que he visto que no sabe muy bien si realmente tiene sentido o no en el largo plazo. Cuando se le pregunta a un trader de Smart Money qué tipo de ratios utiliza o qué probabilidades tiene, una de dos, o no sabe responder, o las respuestas que me dan son realmente increíbles. Porcentajes muy elevados, tasas de acierto muy altas, por ratios también muy positivos, lo que cualquier trader que lleve cierto tiempo en la industria sabe que ahí algo huele mal. Por ello, este último paso, antes de pasar ya a ponernos a hacer backtesting y a analizar si las reglas que hemos creado, que como veis las tenemos aquí, que hemos ido construyendo a lo largo de estos vídeos, tienen sentido o no, he pensado que sería oportuno preguntaros para que me dijeseis algún formador o algún mentor de Smart Money que pudiese venir aquí al canal para que se pusiese a debatir conmigo, a charlar conmigo durante un rato y que así yo le pudiese preguntar de forma abierta pues si algunas cosas tienen sentido o cuáles no. De entre ellos, escogí a Paul, del canal de Trading Forex TV, que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla, para que viniese, como vais a ver ahora a lo largo de este vídeo, a explicarnos cómo él opera Smart Money, cómo lo interpreta, cuáles son sus reglas, y así también yo poderme hacer una idea más aproximada de lo que realmente hacéis cuando operáis Smart Money. Paul ha aprendido directamente de los vídeos de Michael Huddleston, el creador, ¿no? Supongo, por lo que me decís, de Smart Money, que tiene el canal de ICT. Así que creo que con todo esto vamos a poder cerrar un ciclo en el que hemos aprendido todo lo posible de otras personas que hacen Smart Money, que eso creo que es lo que tenemos que hacer cuando somos traders y queremos aprender otra metodología, beber directamente de lo que aprenden otros, de lo que saben otros, que saben más que nosotros en ese momento, y así poder crearnos nuestra propia idea y aplicarla a nuestra forma de hacer trading. Así que sin más, os dejo con la charla que tuve con Paul sobre Smart Money para que veáis cómo lo hace él, cómo interpreta el mercado y así que saquemos conclusiones. No sin antes recordaros que este vídeo está patrocinado por XTB, sabéis que es un broker con el que trabajo habitualmente y que además tiene una promoción que creo que debéis aprovechar cualquiera de vosotros, que es, si os abrís una cuenta con ellos, antes del 30 de julio, creo, antes de que acabe julio, os dan el libro de Pablo Gil, ¿de acuerdo? Tenéis una reseña del libro de Pablo Gil que yo mismo hice en este canal, que os lo dejo aquí por si os interesa, así que ya sabéis, si abrís una cuenta con XTB antes de que acabe julio, os vais a llevar el libro de Pablo Gil, que os aseguro que creedme que es muy interesante, vais a poder aprender muchísimo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Sí, sí. Bueno, Paul, Guay. pues aquí estamos. Gracias por estar aquí. Ya te estaba explicando esto, ¿no? Que nos hemos conocido ahora, hemos empezado a charlar. Me gusta muchísimo lo que haces. Como sabes, he intentado, como te he dicho, buscar a alguien que me recomendasen para poder hablar de Smart Money de una forma un poco más, desde mi punto de vista, más coherente para mi forma de ver el trading. Y a la mejor persona que he encontrado ha sido a ti. Así que te agradezco que estés aquí, que te hayas dispuesto a ello y que estés cómodo, de verdad. No, súper gracias a ti, Víctor, porque ya te lo he dicho, yo soy súper fan tuyo de hace años y, jolines, cuando me escribiste dije, no me lo puedo creer, y digo, me está escribiendo yo entre todos los que hay millones y me escribe a mí, digo, bueno, halagadísimo, o sea que súper gracias a ti y súper contento de estar aquí. Te lo agradezco de corazón, significa mucho, de verdad. Espero que a todos los que estáis viendo esto, que vayáis a las redes de Paul, en este caso, os lo dejaré aquí abajo en la descripción de este vídeo, también en el comentario, para que te vayan a descubrir si no te conocen ya y puedan ver lo que haces, para que entiendan un poco por qué te he traído aquí. Porque no sé si lo compartes, pero hoy vamos a hablar de Smart Money, como mucha gente sabrá. Eres alguien que se dedica de cierta manera, ¿no? También te digo que no sé si haces otras cosas, pero en concreto en Smart Money. Y cuando te he escuchado hablar de Smart Money, creo que tienes una visión un poco más parecida a lo que me gustaría a mí que fuese el Smart Money. No digo que sea la correcta, yo no estoy diciendo nada de eso, sino que simplemente la que tú haces es la que más entiendo que tiene coherencia para cualquier persona que quiera aprender, en cuanto a que es más cuantitativa o más objetiva más que cuantitativa, ¿no? Es como tienes las reglas bastante claras y eso me gustaba porque quería traerte aquí, que lo explicases y de esta forma que la gente viese y que hablásemos de lo que significa ser un trader subjetivo, por así decirlo, de otro que lo toma de una forma más objetiva y de lo que puede llegar a implicar. De esta forma, a ver si puedo conseguirlo, que con tu información, como ya llevas tiempo en esto y tienes más información que yo, me ayudes a desarrollar las reglas finales, por así decirlo, con lo que tú me expliques. Yo eso luego lo recapacitaré, lo miraré y cogeré tu información para transformar las reglas que estoy creando para que la gente al final se lleve unas reglas simples, más cuantitativas posibles para hacer el Smart Money. ¿Vale? ¿Te parece? ¿Te gusta la idea? Pues me parece genial, me parece súper genial. Las Pues reglas definitivas. sí, las reglas definitivas en mayúscula. Sí. Perfecto, tío. Pues la pantalla es tuya, el canal es tuyo y yo estaré aquí escuchándote. La idea, como te he dicho y para que la gente lo sepa, es que vamos a ir a la plataforma ahora mismo.
que es XStation 5, XTB es el patrocinador de este espacio. Entonces, utilizaremos la plataforma de XStation para que Paul analice su Smart Money a su manera y yo le iré haciendo preguntas, ¿vale? Te iré haciendo preguntas, espero que no te molestes, a veces alguna vez te corto. Simplemente lo haré porque hay algo que no sé, o me chirría o me destaca y quiero que me lo expliques. Sí. Así que tú siéntete libre, esto totalmente es tuyo y te agradezco de nuevo que te dispongas a ello, de verdad. Sí, sí, haremos lo que podamos. Venga. Perfecto, pues. Bueno, pues yo, ¿por dónde empiezo, no? Que es buena pregunta. Sí. Yo principalmente siempre miro el tema de las mitigaciones, que tú en el vídeo que sacaste estabas súper bien porque estabas analizando precisamente el eurodólar en un gráfico diario. Además, me acuerdo que comentabas que a partir de este swing, que, bueno, yo lo tengo mensual, atención. Sí. A partir de este swing ya se considera una tendencia, un rompimiento, se consideraba una tendencia alcista. O sea, hasta ahí súper de acuerdo porque para mí es tal cual lo explicaste. Vale. Y yo siempre empiezo a analizar como mínimo en una estructura medio macro, que sería estructura diaria, y a partir de ahí busco los order blocks diarios, como poco. Vale. Para mí priman siempre order block diario, semanal y mensual. Okay. Ahora, por ejemplo, en el euro dólar, ¿qué está ocurriendo? Pues bueno, vemos que el euro está llegando, ya ha llegado, a ver un momentito, creo que lo estoy cogiendo bien. Ahora sí, ya ha llegado este order block mensual. Lo voy a afinar bien porque si no, a ver, un momentito, ahí, creo que lo estoy afinando bien. Más o menos por aquí. Sí. Entonces veo que, ¿qué ocurre? Que también yo tengo en cuenta qué día del mes está llegando, porque claro, yo entiendo que para mí mitigar significa que la vela mensual hace la contra, es decir, esta vela positiva va con esta vela positiva de aquí. Entonces, vale. A mí, por ejemplo, que llegue a mediados de mes me huele bastante mal, lo que sí que puede ser pues que tengo cierta reacción aquí. Como poco, ya es un punto de que tengo que estar mirando. Vale. Tengo que estar mirando que quizá pueda coger un retroceso porque la estructura es netamente alcista del euro-dólar, tendremos que estar buscando largos, pero claro, también lo bueno que te permite el Smart Money, puedes estar cogiendo retrocesos si el precio te confirma, entre comillas, yo siempre digo confirmar entre comillas, e intentar coger un retroceso. Entonces, este para mí es un punto muy importante, empezando desde mensual. Sí, entonces digamos que, por ejemplo, si tuvieses que explicar a la gente desde tu punto de vista el Smart Money, ¿vale? Entiendo que es muy, muy, muy difícil, es lo que te voy a preguntar, pero si tuvieses que hacer una hoja de ruta, por ejemplo, de lo que vas a hacer ahora en pantalla mentalmente, ¿sabrías hacerlo? Como, ¿qué es lo que vas a hacer por puntos, más o menos? Sí. Siempre empiezo a analizar desde mensual a diario, ¿vale? Y me marco los bloques de órdenes, desde mensual a diario. ¿Cuál es más importante, el mensual o el diario? No tengo yo, digamos, una estadística para decirte, este es el más importante, pero sí que todos lo son. Ahora, dentro del bloque de order block mensual, como el que estoy viendo ahora, pues siempre voy a buscar el último order block diario, ¿no? El que está más alto, el último swing que está más alto, que entendería que sería el que, digamos, el mejor punto de entrada. Vale. Una vez llego a ese bloque diario, empiezo a valorar si puedo entrar en la operación o no. ¿Qué es lo que buscaría en este caso en un retroceso? Buscaría lo primero, que me haga una toma de liquidez, que las tomas de liquidez para mí yo las intento enfocar de la forma más objetiva posible. Siempre, para mí una toma de liquidez pues estaría dentro, pues por ejemplo, de altos y bajos de días anteriores, ¿vale? Altos y bajos de semanas anteriores, altos y bajos de meses anteriores. Vale. Cuando dices, perdón que te corte, Paul, altos y bajos significa que tú coges, por ejemplo, franjas diarias o franjas semanales, marcas el máximo precio que se haya creado ahí y el mínimo precio, y esas son las zonas que, solo esas zonas vas a buscar de liquidez, independientemente de la tendencia, o sea, lo haces por esos bloques. Sí, vale. Sí, prácticamente me daría igual la tendencia. Siempre es favorable trabajar a favor de la tendencia, que claro, también hay que definir lo que es la tendencia, ¿no? Que eso es otro punto, ¿no? Porque como tú decías en el vídeo, a partir de aquí se genera una tendencia alcista, correcto, pues a partir de la rotura de este swing y que no, digamos que no es tímido, sino que ha continuado al alza, pues hay que estar pensando en largos. Por lo tanto, esa rotura del swing en una temporalidad macro, a partir de diario para arriba, para mí ya puedo detectar la tendencia. Vale. Si por debajo de diario, para mí, francamente, y es mi forma de operar, para mí casi todo el ruido. ¿Significa que no puedes buscar entradas? Sí, puedes buscar entradas siempre y cuando pues los famosos order blocks, para mí un order block válido sería que tenga una liquidez,
Y volviendo un poquito al tema de la liquidez, entre comillas, objetiva, sería, pues, por ejemplo, tengo un bajo del día anterior y la tendencia es alcista Ujú. y el precio me toma liquidez del bajo del día anterior y justo debajo tengo un order Vale, block vistoso que se denota. Para mí eso sería un buen punto de entrada. vale, vale, vale. Así, empezando a cuantificar un poquito lo que es Ujú. mis setups. Vale, vale, vale. O sea, ya entiendo. Es decir, es que tengo la idea en mi cabeza de lo que yo ahora mismo sé de esto, Ujú, entonces te empiezo a entender un poco, digamos que imaginemos que identificamos una tendencia. Esa tendencia ujú. tú la identificarás de una manera, si quieres, por ejemplo, tú la haces, yo lo que hice para identificarla es esperar, creo que eran tres mínimos ascendentes y tres máximos o dos máximos ascendentes, no recuerdo cómo lo cuantifiqué, pero tú haces algo Sí, similar a eso para, por ejemplo, determinar sí. una tendencia. Sí, súper Vale, bien. Sí, sí, porque además yo coincidía mucho contigo porque para mí sería el primer máximo que rompe el swing sería, entre comillas, el famoso shock o sí, change of character. correcto. Y Ujú. para mí el segundo máximo sería el boss, Vale, el break of the structure, que confirmaría exactamente, como tú vale, dices, vale, vale, vale. la nueva tendencia. O sea que Perfecto, estoy perfecto, súper de acuerdo perfecto. con ese. Sí, sí, Vale, vale. cuando lo explicaste lo estaba súper de acuerdo. Dije, me parece súper correcto Vale. esta No, fórmula. y ahora esto me ayuda, lo que acabas de decir, a entender cómo utilizáis esos conceptos. Y ahora lo entiendo. Es decir, vale, o sea, utilizáis, cuando hay el cambio de estructura, es el primer, decimos, el potencial inicio de una nueva tendencia, por así decirlo, pero no se confirma hasta que no se genera ese boss, ¿no? Ese que es el segundo máximo, en este caso vale, vale, vale. Eso me gusta. Perfecto. Correcto. Y para mí un plus, cuando, digamos, el plus máximo para confirmar si se está girando el precio, que haga esa fórmula, pero que antes se haya tomado una liquidez. Es decir, Ujú, haya tomado liquidez de un anterior bajo, un anterior alto. Si hace eso, ujú. entiendo que el precio ha tomado gasolina. Vale. Dentro de la teoría, que Ujú, como esto es un poquito abstracto, ¿no? Un poquito ¿cómo se llama? El misticismo, sí. caza los stop loss, Ujú, ¿no? Entonces te hace la contrapartida y tienes esa liquidez. vale. Si hace eso previamente habiendo tomado una liquidez, para mí vamos, es Perfecto. entrada, o sea, Perfecto, es perfecto. etapa. Perfecto, o sea, digamos que, pero eso lo harías siempre, es decir, ¿entrarías solo y cuando ocurre eso? ¿O es como un hándicap que te hace cambiar la forma de gestión, por ejemplo, ser más agresivo o algo así? ¿Me explico? Yo, si a mí, por ejemplo, me toma una liquidez de la semana anterior, Ujú, por ejemplo, tengo una estructura alcista y me toma la liquidez del bajo de la semana anterior ujú, y me genera este patrón que tú dices de dos nuevos máximos, sí, eso es entrada, vale, pero no tengo duda. Luego vale. ya, la gestión de riesgo, yo, por ejemplo, soy súper tacaño, o sea que mi gestión de riesgo es súper moderada, porque al final yo creo, y sobre todo en el Smart Money, que un poquito de lo que se peca mucho es de entrar a mercado continuamente, siempre como que parece que estás forzando la entrada. Yo en este caso he aprendido a no querer forzarla, a esperar estos patrones, pero tienes que tener una gestión muy moderada porque al final el trading es eso, ¿no? Es el día a día, es que Ujú, es todos los días, entonces vale, no buscar el pelotazo sobre todo. vale. Por más que lo veas claro, yo Ujú. mantendría siempre la misma gestión, por Perfecto. ejemplo. Sí, si luego te parece, hablaré un poco te preguntaré un poco por ello. No hace falta que te digas nada que implique tu operativa y nada de eso, ¿eh? Me refiero, son conceptos un poco más generalistas, pero creo que es interesante saber cómo gestionas la posición y eso, a ver si haces algo distinto a lo que la gente se cree, ¿vale? Porque no habla de Smart Money. Ujú. Entonces, digamos que ya entiendo más o menos la estructura principal. Cuando has marcado este order block, por ejemplo, he visto que ahí, igual me equivoco porque ya te digo que no he tenido tanto tiempo para poder absorber los conceptos bien, pero cuando Ujú. marcas un order block, he visto a gente que un order block simplemente es la última vela de un movimiento que cambia de color. O sea, ¿cómo he visto diferentes formas de hacerlo? Porque otra gente dice que no vale el order block si no hay imbalance. ¿Cómo decides un order block, por ejemplo? A ver, yo para mí un order block es un swing high o un swing low. ¿Vale? Significa velita verde Ujú. y dos a la derecha rojas. ¿Vale? Estas dos son como muy feas, ¿no? Claro, yo estoy en el gráfico mensual Ujú. y quizás si utilizara otra plataforma y lo viera el gráfico en 2 meses, Ujú. estas dos velas serían una vela completa y Sí. tendría que acogerme a esto. También esto es interesante lo que digo porque, claro, nosotros dependemos de la plataforma que estemos usando. Por Ujú. ejemplo, TradingView a veces te da gráficos de 8 horas, Ujú. de 2 horas. Entonces, también tienes que echarle un poquito de imaginación, decir, oye, ojo, cuidado, que igual tengo que valorar que estas dos velas sean juntas. Pero al fin y al cabo, para mí un order block es un swing high o un swing low. Es Ujú. decir, esta velita roja y dos verdes a la derecha. Esto es Vale. un swing low y esto es un swing high. Punto. Para mí esto es un order block. Vale. Perfecto. No discrimino si tiene un imbalance o no. Sí que el tema del imbalance lo utilizo
para, entre comillas, las confirmaciones, cuando me genera, por ejemplo, 2 nuevos máximos y veo que me los está generando con buenos imbalances y luego me hace el retroceso, ahí me genera muchísima más confianza porque es, entre comillas, como una demostración de fuerza del precio, ¿no? Dice, ostras, cada vez que toca este punto se dispara, ¿no? Entonces sí que ahí me gusta un poquito más, pero no, tampoco te sabría decir si es mejor o peor, la verdad. No te lo sabría decir. Perfecto, perfecto. Y acabas de decir algo muy interesante y mira que no me lo había planteado, pero sí es cierto, no sé por qué no lo había planteado. Pero es que cuando hay alguien que opera derivados, por ejemplo, especialmente CFDs o Forex, los gráficos son distintos dependiendo del proveedor de liquidez que utilices. Entonces, eso quiero que también la gente lo tenga en cuenta, porque si utiliza alguien para determinar un order block, un patrón belístico, eso puede variar, como tú bien has dicho, de plataforma a plataforma. No solo por la temporalidad, sino por el proveedor de liquidez, por lo que quizás en una plataforma estás buscando un tipo de patrón que luego en otra no está. Sí. Y eso que me parece muy interesante porque no lo había pensado para explicarlo y la gente lo tiene que tener en cuenta. Me parece muy, muy, muy bueno. Vale, entonces, entiendo lo que dices, entiendo el order block, lo tendré que practicar y ver cómo lo haces para poder empaparme un poco más. Imaginemos que lo que estás haciendo ahora, ¿no? Que tienes que analizar con una hoja de ruta lo que harías a nivel de Smart Money. ¿Cómo seguiría? ¿Cómo lo harías más o menos? Sí, este sería, digamos, a mí siempre me gusta analizar, no a pasado, me gusta analizar el presente porque a pasado todo se ve muy bonito. Entonces, primero hacemos esta y luego te enseño otra que estoy viendo ya desde aquí que cumpliría mi parámetro y de hecho es como lo operaría, ¿no? Vale. Bueno, hasta aquí el order block mensual. Pasaría luego al gráfico semanal, me acercaría a ver qué es lo que encuentro en esta zona de aquí. Sí. Más o menos viene a contarme lo mismo. Parece esto una zona de distribución antigua. Hay este order block muy, muy fuerte semanal. Y luego bajaría a diario a ver si encuentro algo más detallado al lado izquierdo. Vale, pues ahora paso a gráfico diario y acabo de ver toda esta zona cuál sería, digamos, el último order block diario que en teoría no se ha mitigado. Entonces, dentro de toda esta zona, yo analizo, vale, bien, miro aquí, esta vela verde. Viene aquí este order block, lo mitiga, baja, este de aquí mitiga esta vela verde y entiendo que aquí este para mí sería el order block, digamos, entre comillas, definitivo, ¿no? Vale, okay. por decirlo de alguna forma. Entonces lo voy a poner una línea horizontal, a ver si me deja, ¿vale? Bien. Y marcaría el low. Esto es otra cosa, ¿no? Que se pregunta mucho, ¿qué zona se marca del order block? El bajo, la apertura, todo. Para mí es todo, desde el bajo. Desde el bajo para mí ya es válido. El toque del order block ya es suficiente. Perfecto. Entonces, yo analizando desde mensual a diario, ahora me voy a la parte derecha y consideraría que quizá esa sería una buena zona. Vale. Esto no significa que tenga por qué llegar, entonces, porque, como he dicho antes, ya está en una zona muy interesante, que es la zona mensual. Entonces, a partir de aquí, la pregunta es, bueno, ¿y qué esperas para entrar a mercado, ejecutar a mercado? Correcto. Entonces, yo, por ejemplo, en esta zona, yo lo que hago es descartar compras, las descarto. Porque, claro, me está mitigando una zona de potencial reversión, que es un order block mensual. Lo cual, descarto mi zona de compras y paso a buscar ventas. Vale. Ya tengo marcado todo esto, ahora sí me puedo bajar un gráfico de 30 minutos, que me gustan bastante los de 30 minutos, y empiezo a analizar qué es lo que me hace el precio. Bueno, de momento veo que este es el alto del día anterior, entonces me lo voy a marcar como una zona de potencial liquidez. A ver si lo puedo marcar bien. Ahí. No sé si se acaba de ver. Sí, se ve. Sí. Entonces, esa zona es una zona de potencial liquidez que ahí. El precio tomó, bajó, generó un nuevo bajo. Y aquí, por ejemplo, es una de las cosas que confunde mucho a los traders Smart Money, ¿no? Precisamente, que es esto, ¿en qué punto ellos lo pueden considerar un change of character, ¿no? Sí. Un cambio de carácter o un rompimiento de estructura. Bueno, para mí no lo es y lo voy a explicar por qué. Porque esto sí que es algo bastante personal mío. Para mí que se produzca un cambio de estructura dentro de una estructura micro, que sería a partir de horarias para abajo, esto sí que lo tengo muy definido, macro es diario para arriba, micro es horario para abajo. Tendría que romperme 2 zonas de anterior liquidez. ¿Qué significa esto? Creo que el bajo del día anterior, si no me equivoco, es este de aquí. Correcto, este es el día 13, este es el 14, 14 toma el bajo del día anterior. Precisamente esto es lo que yo hablaba, para mí esto es liquidez y genera un nuevo alto. Vale. Esto es lo que yo entendía por liquidez. Entonces, tenemos el nuevo día,
toma liquidez del día anterior y genera nuevo bajo. Entonces, para mí, ahora, en este momento, ¿dónde estaría para mí realmente el change of character? Pues como yo digo, a partir del segundo irrespeto de la toma de liquidez. Vale. Quiere decir que si aquí hubo una y me respetó, ¿vale? Esta, como no me la respete, yo voy a entender que sí que va a ser un cambio del carácter. Vale, ¿Por qué? Porque interpreto que el precio ya le da igual esa liquidez de... O sea, ya tomó esta la irrespeta. ¿Hay un número de pips para decir, significa que hay un cambio de la estructura del precio? A ver, tampoco lo he cuantificado. Para mí, el precio debería romper, y ahí sí, con un imbalance. No es que lo cuantifiquen en pips, sino que en el momento que a mí me rompa este bajo, la vela tendría que cerrar con un imbalance con cuerpo por debajo de aquí. Vale. ¿Cómo defines el imbalance? El imbalance sería una vela de mayor tamaño. Tampoco tengo cuantificado ese tamaño, pero sí que deja una ineficiencia. A ver si lo puedo dibujar. Sería, por ejemplo, me hace así, esta velita, y luego, por ejemplo, me hace la siguiente, ¿no? Entonces, aquí deja en estos puntos de aquí, te deja como unos espacios, ahí y aquí. Sí. Y entonces aquí ya puedo confirmar bien que es un cambio de estructura. Y aquí no hay más que esperar un retroceso o se te va el precio, una de dos. Porque al final sí que es verdad que el Smart Money, una de las cosas que tanto buscar, tanto confirmar, tanto esperar y tanto tal, o sobreoperas o operas muy poco, porque a veces te pasa esto, ¿no? Que se te va. Entonces, pero sí que es verdad que lo bueno que ofrece, para mí, la ventaja del Smart Money es que los ratios riesgo-beneficio que te ofrecen las operaciones son realmente muy buenos. Totalmente, muy buenos. Totalmente. Y una pregunta, y ahora que dices esto de sobreoperar o no, o infraoperar, he visto muchas veces que, claro, utilizáis temporalidades de 30 minutos, por ejemplo, lo que son velas de media hora. ¿Hay algún tipo de franja horaria, por ejemplo? Porque muchos traders pueden estar analizando Smart Money, pero luego la entrada no se da dentro de su franja de disponibilidad horaria. Me explico, tú puedes estar delante de la pantalla y haber analizado perfectamente el setup, pero luego dentro de tu espacio de operativa, porque estás allí, porque has acabado tu trabajo o por lo que sea, no se te da la entrada. ¿Eso se calcula de alguna manera? Es decir, tú operas en una franja concreta, o porque mucha gente me ha dicho, creo que me habían dicho, ¿cómo se llaman eso? Que hay como unas franjas concretas que son como más importantes. ¿Las Kilson? ¿Puede ser? ¿Las Kilson o...? Sí, puede ¿no? ser que sean Kilson, sí, puede ser. No sé, pero la pregunta es, ¿cómo lo hacéis vosotros? Por ejemplo, ¿cómo estableces esas zonas horarias? Claro, se entiende que las aperturas de mercado de Londres y de Nueva York son las franjas horarios en donde vas a encontrar la manipulación del precio. Se entiende de esta forma. Y una vez pasada la apertura, que vendría a ser de 1 a 2 horas, sí que es verdad que, por ejemplo, pues Michael Huddleston, que es el de ICT, haya dividido dentro de una misma sesión, ha dividido un montón de franjas, que si la franja del desayuno, la franja de la Silver Bullet, la franja... Entonces, claro, entonces al final, dentro de la misma sesión hay un montón de franjas. Vale. Claro, sí que para mí hay dos que son las más importantes, que está la apertura, que es donde normalmente te vas a encontrar la manipulación, que el ejemplo aquí en el gráfico pues sería, si este era el bajo del día anterior, pues vemos lo que ocurre, ¿no? Esto fue la apertura de Londres y durante la sesión aquí hubo la manipulación y ahora durante la sesión ha subido, ¿no? Vale. Y luego tienes la parte de la sesión, que para mí sería 1 hora, 2 horas después de la apertura de mercado, para mí ya estaría dentro de la sesión. Y operar para mí dentro de ese mercado sí que es operar, entre comillas, en la dirección correcta dentro de tu análisis, de todo lo que has esperado, ya estarías dentro del horario correcto para operar. Vale. Entre estos dos horarios. Yo los dividiría, sí que hay muchos más matices, hay 50.000 cosas más, pero yo por dividirlo en dos bloques grandes sería estos. Vale, y por ejemplo, si ahora cuando llego al backtesting, de aquí unos días, ¿cómo me recomendarías que fuese el horario, por ejemplo, para que la gente lo viese estipuladamente? Es decir, empezaría en la apertura, por ejemplo, y ¿hasta cuándo la alargarías? Hasta la siguiente sesión. Para mí, sí, para mí entre sesiones, para mí es un buen trabajo, por ejemplo, a nivel intradía. O sea, toda la sesión de Londres, por ejemplo, puedes encontrar que tú tienes una operación para Londres y en Nueva York, la apertura de Nueva York se te gira totalmente. Entonces, para mí, si estás en un
trade intradía o scalping de una sesión a otra, por ejemplo. Ahora, todo depende también de tu operativa. Si buscas recorridos más largos, eres un operador, pues buscas operaciones más de largo plazo, pues claro, ya las sesiones no las tienes que tener en cuenta. Más que quizá para entrar, ejecutar el trade, bajar de temporalidades y buscar quizá un poquito, afinar un poquito más la entrada. Ya. O sea, que no es lo mismo, por ejemplo, que sea como un poco más swing, ¿no? Yo puedo servir Smart Money en temporalidades mucho más macro y buscar quizás la confirmación de entrada en temporalidades de timeframes pequeños, pero eso no implica que esté haciendo day trading, sino que simplemente he utilizado temporalidades inferiores para afinar mi punto de entrada. Correcto. Perfecto. Eso significaría que imaginemos que yo estoy haciendo entradas en H4, me bajaría a ¿qué? ¿M5 o M15? Más o menos, ¿cuál sería, crees, la mejor relación? A mí, yo, M15, M30 para mí son las que quizá menos ruido tienen y para mí son las que más recomendaría. Si tuviera que recomendar alguna temporalidad para alguien que está aprendiendo, estas dos son las que menos ruido tienen. Ya M1, M5, a veces es rizar mucho el rizo. Sí que es verdad, cuando tienes mucha habilidad, mucha experiencia, afinas todavía más, pero yo para alguien que empieza no bajaría de M15, la verdad. Vale, perfecto. Y una pregunta más que antes, porque me gustaría que hicieses todo el análisis sin molestarte, pero también tengo muchas dudas en la zona de liquidez, ¿vale? Cuando habláis de tomas de liquidez, ¿cómo definís esa toma de liquidez? Porque yo lo que hice fue determinar swings, que yo le llamo swings, por ejemplo, en este caso, mira, que te la marco aquí en la pantalla. Yo, esta zona de aquí que tú has marcado, ¿ves el rojo tú ahora mismo, el que estoy marcando? Sí, sí. Ok, pues esta zona de aquí para mí se lo sería porque esta es la última vela del movimiento bajista, de este movimiento, y es anulada por esta vela de aquí, ¿no? Entonces, en ese punto, yo entiendo que esta zona es una zona de suficiente robustez como para que la gente coloque esos stops hipotéticos aquí. En cambio, esta de aquí ya me sería un poco más complicada de identificar, porque tomaría que esta vela de aquí tendría que ser cerrada, por encima anulada, y estas velas de aquí tendría que verlo al pip para ver si ha ocurrido. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que haría yo, no digo que es lo que hagáis así, eso es lo que hago yo para determinar esas zonas de liquidez o swings. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo puedes ayudarme a entender lo que es una zona de liquidez? Claro, el tema de la liquidez. Sí. Entiendo que es lo más importante. Sí, sin duda. Es que es lo más importante. A ver, el tema de la liquidez, yo tengo mi forma. He intentado hacerlo de la forma más objetiva posible. Que ahí yo creo. Pero claro, si hablas de liquidez, al final es que todo es liquidez en el mercado. Hay liquidez en todas partes. Entonces, cuando no empieces a discriminar de una forma lo más objetiva posible dónde puede haberla y dónde no puede haberla, pues claro, al final tú realmente no lo sabes hasta que lo hace. Realmente, o sea, una toma de liquidez. Por eso siempre a gráfico pasado es muy fácil verlo, ¿no? Ah, mira, que hubo una toma de liquidez. Correcto. Claro. Entonces, hasta que no lo hace, no te das cuenta. Pero sí que el objetivo es, por lo menos, intentar marcar las zonas de potencial liquidez, las zonas que podría haber esa liquidez. Vale. Claro, se entiende que en Smart Money yo, los cientos de vídeos que he podido ver, prácticamente cualquier bajo, cualquier alto, siempre te están diciendo, bueno, aquí hay liquidez, aquí también, aquí también. Entonces, al final, acabas diciendo, bueno, pues entonces todo hay liquidez. Entonces, me vale en cualquier lado. Claro, me vale en cualquier lado. Entonces, yo lo que he intentado es objetivizarlo de la máxima forma posible y lo he definido en pocas zonas. Bien. Que sería los altos y bajos del día previo. Para mí es una zona de gran potencial liquidez. El alto y bajo de la semana anterior, que estaría por encima, digamos en jerarquía de liquidez, estaría por encima del diario. Y luego el mensual, que ocurre muy pocas veces, que también el alto y bajo del mes anterior, que también es una zona de potencial liquidez. Estas tres zonas para mí son la forma más objetiva de entender las zonas de potencial liquidez. Vale. Que te rompa el bajo o el alto del día anterior, ¿significa que el precio va a revertir? No. No hay una obligación de que tenga que hacer esto el precio. Tú lo sabes perfectamente, el precio hace muchas veces lo que quiere. Pero sí que es una zona en donde deberías empezar a considerar qué puede ocurrir ahí. Vale. Entonces, a partir de que tomas esa zona de liquidez, es donde empiezas tú a buscar ese patrón que tú decías, decir, vale, si ahora veo que el precio me hace un imbalance, o sea, hay una reacción fuerte y me generan los dos nuevos máximos, pues ahí tengo una confirmación en donde puedo ejecutar un trade. Okay. Entonces, esa es mi forma de ver la liquidez. Seguro que hay muchas más, seguro que hay otros traders que lo hacen de otra forma, pero esa es la forma en que yo lo hago, de la forma más objetiva posible y es la que a mí mejor me funciona
hasta la fecha. Perfectísimo. Y el tema de las sesiones, que también he visto que mucha gente utiliza la sesión anterior para esas tomas, tú no lo haces. Sí, sí, ¿Vale? también dentro de la jerarquía de liquidez, la liquidez de las sesiones estaría digamos, en el lado más bajo, ¿no? Vale. Bueno, ojo que también en las zonas de liquidez están los llamados equality highs, que son los altos iguales, los equality lows, las trend lines, lo que son las líneas de tendencia, también se entiende que por debajo todo se da por hecho que todas esas zonas ya las entendemos que son zonas de potencial liquidez, porque no las había mencionado. Pero las de sesiones también. Por ejemplo, para mí Asia es muy importante. En las sesiones asiáticas, sabes que la sesión asiática prácticamente casi siempre el precio entra en un rango o la mayor parte del tiempo entra en como una especie de acumulación. Entonces, por encima y por debajo de estas zonas sí que hay mucha liquidez. Vale. La sesión de Londres te puede dejar también liquidez, que dentro de la operativa intradía, tú, por ejemplo, en la apertura de Nueva York, por ejemplo, tienes un bias bajista ese día. Un bias bajista significa que llevas un buen recorrido desde el precio de apertura de la vela, pues llevas un buen recorrido, un buen parte del ADR, ¿no? A veces yo lo mido por el ADR. Y en Nueva York empieza la apertura, empieza a retroceder y te toma la liquidez del alto que te ha dejado Londres. Y luego ves que, pues eso, por ejemplo, sería una zona de potencial liquidez. Vale. Perfecto. ¿Significa que reaccione? No, es lo que siempre digo, no significa que vaya a ocurrir, pero significa que es una zona que deberías estar pendiente. Vale, perfecto. Vale, sí, pues... sí, básicamente después de eso te quería preguntar, ahora sí que hagas como un análisis completo, por ejemplo, de lo que tú veas de Smart Money, para que así la gente pueda ver los pasos y yo me pueda hacer un poco de idea, si te parece. ¿Te va bien? Vale, ¿Sí? guay. Pues yo explico, por ejemplo, este movimiento, que es lo que yo esperaría, ¿no? Que al final es lo interesante, ¿no? Lo que esperaría para empezar a operar. Y luego veremos, pues te enseño otro que, por ejemplo, el eurodólar se dio, que también lo trabajé y fue muy, muy buena operación. Perfecto. Venga, pues vamos en concreto el eurodólar. Lo que estábamos viendo, que, bueno, voy a sacar todas estas cositas. Bueno, este no, pero este sí que lo voy a sacar. Vale. Bueno, mira, lo que decíamos de las sesiones, ¿no? Que es súper, súper interesante. Yo la lectura que hago, estamos en zona de mitigación y ahora lo que estoy buscando es que tome liquidez para que el precio pueda girar. Para mí que antes de girar el precio, para mí es súper importante que tome liquidez de algún sitio, de una sesión, del día anterior, que lo haga. Y luego falta buscar un rompimiento de estructura, que sería, entre comillas, la confirmación. Yo siempre digo entre comillas, pero lo de la confirmación a mí no me gusta decirlo, porque no es como que te llame el broker y te diga, oye, que el precio va a caer. Te entiendo. Sí. Entonces me faltaría este punto. Entonces, por ejemplo, esto fue la sesión asiática y sí que ahora he visto que justo el precio toma la liquidez de la sesión asiática y para mí, ¿qué es la lectura que yo hago? Vale, bien, pues estoy en zona de mitigación mensual, el precio ya tomó liquidez del día anterior, ya esta zona de la liquidez del día anterior me la ha, entre comillas, neutralizado y entonces en este caso, si rompe este bajo, me estaría ahora sí confirmando un rompimiento de estructura. Vale. Entonces, ¿el precio me ha tomado liquidez para poder girar? Es la pregunta que me hago. Sí, ha tomado liquidez del día anterior y ha tomado liquidez de la sesión de Asia. Entonces, para mí, ahora mismo no hay trade, no hay operación, simplemente falta esperar, que es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a esperar? Vale, pues ahora lo que es esperar es mi patrón, mi setup. Mi setup es esperar que el precio rompa con un imbalance, cierre esta vela por debajo del precio, que no sea una mechita y luego, ¿sabes? Que ahí sí sería una toma de liquidez, sino que cierre con imbalance y ahí ya toca esperar un retroceso. Vale, ¿y ese retroceso cómo es? Sí, ese retroceso o lo esperaría, que tú en el vídeo lo explicabas muy bien, un nivel de Fibonacci, por ejemplo, alrededor del 75, un nivel de descuento, por debajo, sí, por encima del 50% ya estaría bien, vale. O en algún order block, ahí sí que entonces se utilizaría un order block. Yo la verdad los order block los utilizo cuando me hace todos estos patrones, ahí sí que utilizaría algún order block que me podría haber dejado dentro de ese rango del 50%, ¿no? Que se llama la zona de prima y descuento, por así decirlo. Vale, y una pregunta un poco comprometida en este caso, que entiendo que no tienes por qué tener respuesta, pero es simplemente para mi idea. ¿Habéis valorado, por ejemplo, conoces a alguien que haya valorado si hay mucha diferencia entre utilizar order blocks o niveles de descuento directamente? Es decir, ¿hay alguna ventaja real a nivel de resultados por utilizar un order block en lugar de una zona de descuento? O al revés, o viceversa. No tengo ni idea, porque al final muchas veces también te dice, por ejemplo, un fair value gap,
que es una zona de ineficiencia, es una zona, un espacio, lo típico que te deja, sería, pues a veces con el market profile igual te sería un nodo de bajo volumen, por así decirlo, ¿no? Entonces te dejaría esa zona de ineficiencia, muchas veces también entra en esas zonas. Vale. O muchas veces también es la flip zone, por ejemplo. Es que claro, te pones a mirar y prácticamente necesitas un diccionario para... Sí, te entiendo. Sí, por eso Entonces, quiero intentar reducirlo a la mínima expresión, para que la gente sí. tenga una idea más... No quiero, o sea, que la gente a partir de ahí que aprenda todo esto y que os conozca y que a partir de ahí desarrolle sus habilidades. Pero quiero hacerlo como la forma más resumida posible, ¿no? Si tú tuvieses que escoger, escogerías order blocks, por ejemplo, ¿no? En zonas de descuento, por ejemplo. Sí, para mí una buena zona, sí, un order para mí parece la forma, yo creo que más sencilla y más fácil de entrar a mercados. Yo creo que sí, que sí. Y luego estaría pues el stop loss, que sería muy importante, que para mí el punto ideal de stop loss es la toma de liquidez. O sea, es decir, si aquí me tomo la liquidez en Asia, no tanto por el alto, por el bajo, que al final es el mismo punto, ¿no? Porque tú estás esperando que haga ese movimiento, pero sí que por la toma de liquidez me marca el rango operativo. El rango operativo sería su máximo y hasta donde esté llegando, pues sería ahora mismo su mínimo. Vale. Y entonces, ¿dónde estaría el take profit? Que aquí viene la parte importante, ¿no? Porque una de las cosas del Smart Money que yo al tener una comunidad y tal, pues lo veo mucho, es siempre el pantallazo de la entrada, ¿no? Y dijo, jolines, pero espérate a que te llegue como mínimo a un primer take profit, ¿no? Claro. Y para mí siempre el take profit es la zona opuesta de toma de la liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Creo que voy a poner otra vez el separador de periodos, si este es un bajo, pues el bajo creo que este es el día 13, este es el 13, 13, 13, 13, 13, 13, pues estaría más abajo, 13, 12. Pues para mí sería esta zonita de aquí. Pues sería esta zona de aquí, que sería el bajo del día anterior, la zona opuesta de toma liquidez. Y sería esta, la primera toma de liquidez, el primer take profit. ¿Tomaría algún parcial? No. No, bueno, no sé si quieres empezar a hablar de un poquito de gestión de riesgo, pero yo ya Sí, me parece bien, es una buena pregunta, sí, totalmente. No, porque pierde toda la gracia del Smart Money. Porque como tomes un parcial, tu ratio desaparece. Correctísimo. Totalmente. Entonces, es que no puedes tomar un parcial. Tienes que tener fijado tu take profit. Aquí sí que puedes coger tu parcial si quieres y calculas tu ratio en base a esto. Si ejecutas tu entrada aquí, pones tu stop loss aquí y esto, pues, por así decirlo, así a ojo de buen cubero, igual hay un 2-1. Claro, como tomes aquí un parcial es un 1-1. Ya, sí. Entonces, o lo cierras todo, o lo dejas correr, o vas a 1-1, ¿no? Sí. Pero como tomes un parcial por mitad de camino, te acabas, o sea, deja de ser esto Smart Money totalmente. O sea, tú eres fiel creyente en el hecho de el Smart Money se basa en tener tasas de acierto bajas versus ratios elevados. Sí, 100%. Vale. ¿Tendrías una estimación, por ejemplo, no hace falta que sea de tu operativo porque entiendo que eso es privado y tampoco te quiero poner en esa tesitura, pero una idea de lo que hayas visto, por ejemplo, que tenga coherencia para que la gente tenga sentido a nivel de rendimientos, o sea, de tasas de acierto versus ratio? Sí, yo creo que de 3 pierdes 2 y ganas 1, aproximadamente. Sí, podría estar en esta cifra. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí. ¿Y los ratios estimados? ¿Sabrías decir una media? Para mí un 3-1 es muy buena operación. Vale. Para mí un 3-1 es muy buena operación, pero claro, tienes que ser coherente a la hora de poner tu take profit. De la misma forma que tienes que ser coherente poner tu stop loss, porque una de las cosas que se peca mucho, y yo al tener una comunidad lo veo todos los días, es que lo veo todos los días, al intentar minimizar ese stop loss, como buscar el máximo ratio posible, se acaban comiendo una cantidad de stop loss que es brutal. Correcto. Y yo no sé si a la larga, yo no soy, a la hora de poner stop loss, yo tengo que reconocerlo, no soy tan Smart Money. O sea, no lo soy. Yo lo reconozco. Pero claro, hay que darle cierto respiro al precio, ¿no? A veces, por ejemplo, a mí un indicador que me gusta mucho es el ADR, que no es un indicador tipo RSI, sino es informacional, ¿no? Sí. Y claro, jugar quizá que el precio agota todo su ADR y colocar el stop loss por encima de su máximo del ADR, a mí me parece algo súper coherente, por ejemplo, a nivel data, ¿eh? Muy bien. Y buscar luego a partir de ahí, de tu entrada y tu stop loss, que te dé un ratio coherente, como yo he dicho, ¿no? Pues buscando quizá esa sell side liquidity, se llama esto, ¿no? O la buy side liquidity. La sell side sería esta de aquí abajo, que sería la liquidez vendedora.
Y cuando te acaba de encajar todos esos números, la entrada, el stop loss, el take profit y demás, y has buscado toda esa coherencia, ahí tienes el trade, ¿no? Vale. O sea, Pero te puedo decir... esto, perdona, Paul, entonces digamos que si imaginemos que haces todo el análisis, pero en este caso tu zona de take profit no cuadra con un ratio mínimo, por ejemplo, ¿la tomarías o la tomarías igual? Imaginemos que esta zona es de un 1 a 1 o 1,5 a 1. Ese trade, Sí, aunque estuviese todo construido, sí. ¿no lo tomarías simplemente porque el ratio no es suficientemente jugoso, por así decirlo? O, No, lo tomaría, sí. vale, Sí, no tengo ninguna obsesión concreta de decir, voy a vale. buscar el ratio más bestia Vale. que pueda. Porque con el tiempo acabas aprendiendo que es marketing. Ya. A ver, acabas aprendiendo que es marketing y desperdiciar oportunidades que tú tienes claro, bueno, tienes claro entre comillas, ¿no? Ujú. Que has buscado tanto ese setup, ¿no? Como estamos haciendo, esperando la toma de liquidez, esperando la estructura, esperando el rompimiento, y que no lo tomes porque quizá no te encaja ¿sabes? Sí. Y también sacrificar una posible buena operación por ajustar tanto el stop loss, que también es algo que yo... y ya me salgo mucho del Smart Money, Ujú. diciendo, y aquí seguramente me funen, pero, pero, Prepárate, sí. sí, seguramente me funen, pero tampoco lo sacrificaría una buena operación por querer ajustar tanto ese Vale. stop loss, porque a la que te salga media noticia o aunque no haya noticia, se mueve un poquito el precio, te has sacado, ¿no? Sí. Ujú. Vamos, esa es, ya digo, es una forma de pensar muy personal, ¿eh? Ok. Prefiero, yo sí decir, a nivel de análisis, cómo es el Smart Money, cómo se llaman los nombres, qué podría esperar, Ujú. pero luego ya todo esto, a nivel de gestión de los trades, de los stop loss y tal, sí que acaba siendo muy personal de cada uno, eso sí Vale. que es verdad. Perfecto, no, y eso es lo bonito de esto, que al final hay que utilizar una estructura básica de toma de decisiones como pilares fundamentales, pero a partir de ahí ser creativo y aplicarlo a uno mismo, que eso es de lo que se basa el trading, A mí eso me parece fantástico. Vale, Ujú. yo creo que lo he entendido más o menos. Si quieres, por ejemplo, me has dicho también que querías ver el euro dólar tenías toda la operación o algo así que ya se había Sí, dado y que tenía sentido. a toro pasado, sí, Sí. que ya te digo, a mí a toro pasado no me gusta nada No, pero explicar. es útil para entender Sí, también. sí, sí que es útil. Creo que estaba en mensual, que era un pequeño ejemplo de lo que comentaba. Mira, fíjate, por ejemplo, esta era preciosa, ¿no? Fíjate cómo aquí tienes aquí, cuando ya te confirma la estructura, Ujú, fíjate cómo la vela mensual aquí viene y te toma la liquidez ujú. y se va directo. Claro, lo estamos viendo en vela mensual, ahora Sí, luego bajaremos sí. y veremos. Pero se fue directo a la buy side, ¿no? Ujú, Y esto se le llama sell side ujú, liquidity, es decir, toma la liquidez vendedora y aquí la buy side liquidity. ujú, Entonces vemos como aquí toma liquidez del bajo del mes anterior e ujú, inmediatamente se va a por el alto del mes anterior, ujú. retroceso y continúa, ¿no? Claro, o sea, tú, por ejemplo, cuando acabas la vela bajista mensual, tú ya ves marcado ahí ese sell side liquidity, ¿no? Esperando y empezarías a hacer todo el trayecto de buscar. Sí, Vale, ok. sí, tal como tú le dices, una vez me toma esa toma de liquidez, entraría, buscaría algún imbalance que me pueda decir, mira, pues ha habido una buena reacción y buscaría esos dos máximos y los tres mínimos para decir, vale, ahora tengo el cambio Vale. de estructura y es ahí donde ejecutaría. Y luego el take profit, pues una vez te hace esto, por lo general yo como norma general tengo de la sell side a la buy side o de la buy side a la sell side, el Ujú, lado, el lado opuesto, porque yo entiendo que la liquidez es la gasolina, lo que te hará girar el precio. ujú, A excepción de la mitigación, ujú. macro, siempre macro, de diario para arriba. Vale, perfecto. Un poquito estas son mis normas generales, ¿no? La mitigación, macro, las tomas de liquidez objetivas, que entre comillas, como las he explicado, y buscar luego estos patrones de cambio de estructura. Básicamente, así por simplificarlo mucho, sería esto. Vale, perfecto. Yo creo, a ver, en mi cabeza me suena mucho mejor ahora que antes. Por eso lo que intento muchas veces, y también me gustaría saber tu opinión, porque para mí es importante, porque llevas mucho más tiempo que yo haciendo este tipo de operativa, y es cuando yo he visto muchos otros vídeos y he visto a gente explicando, es lo que decíamos antes fuera de cámaras, ¿no? Que yo entiendo y no dudo que haya gente que lo haga muy bien, o sea, para ellos a nivel personal, pero creo que cuando alguien aprende, especialmente operativas tan complejas a nivel de variables, como es el Smart Money, la gente se puede llegar a meter en un bucle infinito en el que es muy sencillo analizar a toro pasado porque es fácilmente identificable, ¿no? Porque el lenguaje es muy concreto, por lo tanto tú puedes encontrar siempre que quieras por confirmación lo que buscas. Pero me he encontrado a muchos traders, al menos en las sesiones me pasa cuando trabajo con ellos y me enseñan lo que les ocurre y me dicen, no, Víctor, es que tengo problemas psicológicos. Y luego veo que lo que están haciendo y digo, no, es que no tienes problemas psicológicos, sino que son problemas de tiempo de reacción,
que hay que gestionar tanta información en tiempo real que es discrecional, que no todo el mundo está capacitado para ello. Entonces, cuando veo a gente como tú que lo hacéis de esta forma un poco más robusta, más cuantitativa dentro de las comillas, más objetiva, entiendo que es una ventaja a la hora de explicarlo porque todo el mundo puede ver lo mismo, ¿sabes? No sé si piensas igual, ¿eh? ¿Qué piensas de cómo está el panorama, del Smart Money, etcétera? 100%. Es que yo creo que cualquier sistema o estrategia, como si tú la explicas a alguien, la explicas a 100 personas, es que en un gráfico las 100 personas tienen que ver lo mismo. O sea, si no lo estás explicando mal. Si de 100 personas luego cada uno ve lo que quiere, está mal explicado, mal contemplado. Es que, vamos, eso es de cajón. Total. Yo lo que sí que he podido ver, como te digo, el tema de la comunidad, los comentarios en los vídeos y todo esto, es que yo creo que el marketing está haciendo mucho daño Ya, del Smart Money, claro. Te venden siempre, claro, yo todos los vídeos que he visto, yo tengo el canal de reacciones donde reacciono a vídeos y todo esto, jolín, es que son todos iguales, son todos a gráficos en TradingView, para detrás y para adelante, a toro pasado, y son operaciones mágicas, son prácticamente magia. Y claro, el Smart Money, como tiene tantos nombres, es un sistema que le han puesto un nombre a todo, porque al fin y al cabo es Press Action muy refinado, ¿no? Ya. Muy refinado dentro de horarios, dentro de muchas cosas, ¿no? Refinadísimo, ¿no? Podríamos decirlo. Pero le han puesto un nombre a todo, absolutamente todo. Incluso dentro de una sesión de trading tienes varias partes, ¿no? Entonces, claro, al final siempre te vas a adaptar a cuando le enseñas a lo que Claro. tal como te salga allí en el gráfico pasado, ¿no? Sí. Lo vas a conseguir, me vas a dar cualquier gráfico, vamos, yo te haré entradas con un pit de stolos. Y yo creo que eso ha hecho muchísimo daño. Pasa a ser irreal. Totalmente. Para mí no es real, no es trading Totalmente, real. totalmente. Y además me pasa también que he encontrado a gente que tiene mucha parálisis por análisis porque tienen tanta información que cotejar en el mismo tiempo. Es decir, ostras, es que tengo aquí una zona de liquidez, aquí tengo una mitigación, aquí tengo un imbalance. No sé qué. Empiezan a ver muchas cosas que además son contradictorias muchas veces y te dan información que se desajusta de tu análisis o de ¿cómo se dice? Tu sesgo de confirmación, ¿no? Tú dices, yo quiero entrar así, en esta dirección, pero luego veo otra información en una temporalidad distinta que me da información del lado contrario y también quiero aprovecharla. Entonces, he visto que mucha gente al final no acaba haciendo nada o acaba precipitándose a la hora de entrar o acaba entrando demasiado tarde. Es como mucha información que se choca en sí misma y dificulta la toma de decisión del trader, ¿sabes? A menos lo que me he encontrado, ¿eh? No. Por eso intento hacer esto y traer gente como tú para que la gente diga, hostia, mira, pues al menos si encuentro una forma de operar Smart Money que tenga cierta coherencia a la hora de tomar decisiones, luego cada uno puede ser creativo y ser totalmente independiente a la hora de mejorar eso o crear una forma propia de operar. Pero al menos tengan unos pilares fundamentales, ¿sabes? No sé si, ya digo, no sé si piensas lo mismo, si crees que es así o me podrías dar algún consejo a la gente para poder operar Smart Money de una forma similar a la tuya o al menos coherente. Algo que te venga a la cabeza que nos dirías, ¿qué sería para operar esto? Bueno, lo primero, 100% de acuerdo con lo que dices, es que al final contando conceptos que ya no sabes no sabes cuándo lanzar el trade realmente. Yo, el consejo que daría es que se intenten alejar lo máximo posible de todos los vídeos estos que son a toro pasado, que con el stop loss de 5, 4, 3, 2, 1 pips, porque es que te van a fundir, Lo vas a intentar y es que te vas a fundir. Es que no vas a fallar 2 de 3, es que vas a fallar 9 de 10. Y no va a haber ratio que te lo dé, que te haga, vamos, ya no ganar, sino recuperar. Yo lo que diría. ¿Que los conceptos son muy buenos? Sí, son muy buenos. Pero tienen que empezar a discriminar y sobre todo el Smart Money te puede servir muchas veces para qué no hacer cuando esta cantidad de conceptos te pueden servir para qué no debo hacer. O sea, esta situación me invalida todo esto, porque al final te vas a quedar con muy poquitos patrones que vas a decir, vale, aquí tengo el trade, sino que al final muchos conceptos son más para no operar que para operar. Qué bueno. No obsesionarse con estos super ratios que ves y, ostras, un 1-3 es súper buena operación, Totalmente, O sea, totalmente, sí. es que no le pidas más y como te salga más de 1-3, a ver, si estás aquí analizando en macro, como hemos dicho, ¿no? Esta a toro pasado, esta imagen a toro pasado. Entonces, yo el consejo que daría es esto, que se intente alejar todo lo posible, que aprenda del creador, que al final es donde yo aprendí realmente todo esto. Y con el tiempo, al final, fui, pues a los 200 trades dije, joder, aquí veo algo que ocurre bastante a menudo. A los 400 dije, ostras, esto empieza a coincidir
casi siempre en el mismo punto. A los 600 trades dice, creo que tengo un patrón, y a los 800 tienes patrón. Entonces, que ellos se sientan cómodos con lo que van aprendiendo o de gente que sabe o del mismo creador, ¿no? Del concepto. Pero que se dejen de fantasía. De verdad, es que hay mucha fantasía. Yo lo único que puedo decir, que se alejen de todas estas fantasías porque se van a volver locos, se van a confundir la cabeza, y como no se alejen de esto, lo van a pasar mal, van a perder mucho. Por desgracia, es lo que sí, puedo por desgracia, decir. sí, por desgracia, sí, Es tío. lo que puedo decir. Qué bueno, Paul, de verdad. Pues te agradezco de corazón tu tiempo. Espero que te hayas sentido cómodo. Superbién. Espero que la gente realmente valore lo que estás haciendo, porque al final lo que digo siempre, no todo el mundo está dispuesto a exponerse, como las otras personas que han venido aquí, que es hablar delante de mucha gente, de expresar una opinión propia de una estrategia que sabes que mucha gente va a estar de acuerdo, otra gente no. Para mí significa mucho eso para la comunidad de traders, que hay que hacer eso, crear dinámicas de compartir información, de intentar aprender entre todos. Y para mí lo que has hecho tiene mucho valor, te lo agradezco de corazón. Tendréis, como he dicho antes en el principio, las redes sociales de tus canales, tanto del directo como del que creo que es el secundario como del principal. Las pondré aquí abajo, todas las que me pases. Así que echarle un ojo a los canales de Paul, chicos, que aprenderéis muchísimo. Y por mí, gracias, Paul, de verdad, ha sido un placer. Igualmente, Víctor, súper contento. Te lo agradezco, tío. Te lo agradezco de corazón, estamos en contacto y esta es tu casa. Vale, genial. Gracias, Víctor. Un abrazo. Chao. Un besote.